5 de la tarde, 16 minutos en Bogotá, donde está Enrique Peñalosa, experto internacional en temas de movilidad, exalcalde de Bogotá y además ex candidato a la presidencia de Colombia. Señor Peñalosa, buenas tardes, gracias como siempre por acompañarnos en NTN 24. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Primero, usted ya regresa a sus temas, a los que más les gusta, la movilidad, pensar las ciudades, y escuchábamos al gerente de Transmilenio en Bogotá decir que hay que repensar este sistema de transporte masivo. Usted como gestor, como la persona que decididamente en su momento aquí en Bogotá, emprendió la tarea de poner al servicio de los ciudadanos Transmilenio, ¿cómo ve esa reingeniería del sistema? ¿Dónde está fallando la administración actual y que está generando tantas molestias entre los usuarios? Bueno, hay muchísimas cosas que hay que hacer con relación a la movilidad de la ciudad de Bogotá. Por ejemplo, hay errores enormes en cuanto al donde está creciendo la ciudad. Mientras que se bloquea el crecimiento de la ciudad al norte de Bogotá, se está estimulando el crecimiento de la ciudad en el Valle de La Calera y de Sopó, y la alcaldía facilita que se vaya a hacer un túnel. Entonces estos son desarrollos en conjuntos cerrados, imposibles de atender con transporte masivo, que van a agravar el tema del tráfico en Bogotá. Es bueno recordar que hoy solamente 1 de cada 5 bogotanos se moviliza en automóvil. Entonces imagínense qué tal que hubiera 2, el doble nomás. Entonces la única solución es el transporte masivo hacia el futuro, pero desarrollos como esos en el Valle de Sopó son el comienzo de los grandes errores que no se pueden solucionar, porque es imposible atender esa demanda con transporte masivo. Segundo, hay muchos errores en la administración de Transmilenio. Por ejemplo, es una vergüenza que las estaciones no tengan puertas, que las puertas no estén funcionando. Este es un error que se hizo inicialmente, que las puertas cuando las tenían no las dejaban cerrar, se rompía el mecanismo. Es absurdo que 15 años después no hayan arreglado esto, y más bien que siguieron haciendo puertas mal hechas, porque obviamente usted ve que si usted tiene las puertas en un ascensor, pues la puerta no se rompe, no se daña, entra en un sistema como de neutro. Entonces cada vez hay más puertas rotas, casi ya no hay estaciones que no tengan la puerta del mecanismo funcionando. Yo no sé qué está esperando la administración de Transmilenio por arreglar este problema, que empujen de pronto a unos pasajeros cuando va a venir un bus y que maten a unas personas. Fuera de eso, se están colando por estas puertas miles de personas. Transmilenio está perdiendo miles de millones de pesos y se está perdiendo la cultura de pago. Pero hay muchas cosas que hay que mejorarle al sistema. Por ejemplo, hay que tener menos líneas, menos rutas, porque en cada puerta debería haber máximo un par de rutas, en cada puerta, porque lo que está pasando hoy, lo que está generando la demora, la congestión principalmente, es que cuando llega un bus a una estación, los que están en la puerta no quieren subirse a ese bus, sino que están esperando a otra ruta. Entonces, ni los que están en el bus pueden bajarse, ni los que quieren entrar a ese bus pueden entrar, porque no los dejan pasar. Entonces hay que simplificar las rutas. En fin, hay que hacer muchos cambios, y obviamente hay que hacer más troncales. La realidad es que todas las alcaldías, no obstante el bla, 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 han hecho más troncales, digamos. Nosotros hicimos las primeras, el alcalde Mocus hizo más, hizo la NQS, la avenida Suba, Las Américas. Posteriormente, Lucho Garzón dejó contratada la troncal 26 y la 10ª, pero la 10ª era la 17ª, pero a los gobiernos les dio susto poner Transmilenio en la carrera 7ª. Es curioso que a los gobiernos de izquierda les dio susto poner Transmilenio en los sectores ricos de la ciudad. Era perfecto en todas partes, pero en la 7ª, en el sector rico, en el sector norte de la 7ª, les dio susto poner Transmilenio. Entonces, obviamente, esto genera problemas, porque genera más congestión en el de la Caracas. En fin, hay mucho que hacer. Lo cierto es lo siguiente. Ahora ustedes están hablando del metro. El metro es bueno hacerlo, pero no nos hagamos ninguna ilusión que una línea de metro va a cambiar nada. Esa línea de metro, en el mejor de los casos, va a mover el 4% de la demanda. Es decir, no va a hacerle ni cosquillas al tema de la movilidad en Bogotá. Por los próximos 100 o 200 años, los sistemas de movilidad en Bogotá tendrán que hacerse con base en buses con carril exclusivo.
Más aún, si tenemos democracia y si es verdad que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, entonces claramente un bus con 100 pasajeros tiene derecho a 100 veces más espacio en la vía que un carro con uno. Además, claramente es la manera más eficiente de utilizar el espacio vial escaso, son los carriles exclusivos para bus. Más aún, uno podría decir que tener un bus en un trancón es totalmente antidemocrático, porque cualquier bus debería tener carril exclusivo en todas las vías. Eso es democracia elemental. Y además es ingeniería, porque es la manera más sencilla. Entonces, estas son algunas de las cosas que hay que hacer. Carriles exclusivos para buses por todas partes. Hay que tener aceras. Bogotá es una ciudad que no tiene aceras. Y la gente, para poder ir al transporte público, tiene que ir caminando. Hoy, digamos, una silla de ruedas, alguien en silla de ruedas no puede ir de una esquina a la otra en el 90% de las calles de Bogotá, porque hay toda clase de obstáculos. Quiero que vayamos por partes porque el tema es bien amplio y quisiera primero comenzar por plantearle esto. ¿En qué momento el sistema de transporte Transmilenio dejó de ser un ejemplo para la movilidad en América Latina y en el mundo y comenzó a convertirse en un problema? Usted hablaba de los gobiernos de izquierda que en las últimas 3 administraciones han tenido el control de la administración en Bogotá. ¿Son ellos los responsables de lo que está viviendo hoy Bogotá en materia de movilidad? Sí, claramente hay un problema de gerencia, pero lo que es cierto también es lo siguiente: Transmilenio hoy está movilizando más pasajeros hora sentido que casi todos los metros del mundo. Una de las grandes mentiras que hay es decir que los metros tienen más capacidad. No, hoy Transmilenio está movilizando más de 47.000 pasajeros hora sentido. Esto es más que lo que moviliza cualquier metro en Europa o cualquier metro en China incluso, o en India. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que no nos hagamos ilusiones. Ahora están hablando, por ejemplo, de unos juguetes que se hacen sin estudios suficientes, los cables, por ejemplo. Aquí se hacen cables porque resultó que era políticamente efectivo en Medellín, se hicieron unos cables en situaciones muy distintas y no hay ningún estudio de costo-beneficio de los cables. Los cables tienen muy pocas estaciones, solamente atienden una población muy pequeña alrededor de la estación. Entonces, y cuestan un dineral. Los cables cuestan como 50.000 millones de pesos kilómetro. Entonces, habría que hacer un estudio serio de cómo es la mejor manera de resolver la movilidad de Ciudad Bolívar o de San Cristóbal. Y peor, el más equivocado es el de Soacha, Cazucá, porque allá ni siquiera tienen agua. No llega agua a estos barrios y van a poner este juguete que nadie sabe ni cuánta población va a mover, ni cuál es el costo de operación, ni quién lo va a operar. Entonces, por ejemplo, los trenes de cercanía. Si usted tiene un tren entrando a una ciudad, un tren le tiene que poner cerca de lado y lado. Entonces, cuando hay una cerca y no puede pasar, entonces la gente empieza a botar basura ahí, a fumar marihuana ahí. Se desvalorizan todos los alrededores. Si lo que están hablando es de trenes ligeros, que es como tranvías, pues un Transmilenio, pues está movilizando 5 veces más que el tren ligero más cargado del mundo. Entonces, pero son cosas que se ven bonitas, que políticamente puede que sean efectivas, pero para solucionar los temas de movilidad tenemos que tener decisiones técnicas, responsables. Y claramente eso implica, eso es el tema de la gerencia de todo lo que hay que hacer, tanto para mejorar el Transmilenio actual, hacer muchas más líneas. A mí me parece bien, por ejemplo, que la administración Petro esté pensando en hacer la troncal de la Boyacá, pero hay que hacer troncales por todos lados, en la 1 de Mayo, en la 68, hay que hacer otras vías nuevas. Por ejemplo, hacia el occidente Bogotá no tiene vías. Bogotá, desde la calle 13 hasta hacia el norte, la única salida que tiene entre la 13 y la calle 200 hacia el occidente es la 80. Entonces, obviamente, ese es un embudo que cada vez va a estar más congestionado. Hay que hacer la 63 saliendo de Bogotá, hay que hacer la 127 saliendo al occidente, hay que hacer la 170, todas con Transmilenio, o cambiémosle el nombre, lo que queramos, pongamos el nombre que queramos. Hay que hacer la autopista longitudinal de Occidente, con carriles exclusivos para bus. Pero lo que sí tenemos que tener claro es lo siguiente: no nos engañemos, no digamos mentiras. Primero, que el metro
hay que hacer un metro, ahí se puede hacer un metro y hasta 2 y 3, pero eso nunca alcanzará a mover en los próximos 100 años ni siquiera el 10% de la demanda. Entonces, la movilidad en Bogotá necesariamente tendrá que ser con base en transporte masivo, no automóviles particulares. Y ese transporte masivo serán sistemas de buses con carril exclusivo, no hay ninguna otra solución. Entonces ahí es que mejorar lo que hay, hacerlo cada vez más eficiente, porque no hay otra. Mire, le digo una cosa, en Londres tiene las redes de metro más extensas del mundo. Para que Bogotá tuviera las redes de metro de Londres, que hoy tienen la misma población que Bogotá, tendrían que pasar 200 años. Y sin embargo, Londres mueve más de 1 millón de personas más en bus que en metro. Entonces, aterricemos, seamos responsables, tomemos decisiones técnicas, tengamos buena gerencia y no nos pongamos a pensar en pajaritos preñados, porque así no se van a solucionar los problemas de movilidad de la ciudad de Bogotá. Nos decía el señor Sergio París, gerente actual de Transmilenio, que viene una propuesta en camino, en marcha de la administración del alcalde Gustavo Petro, en el sentido de crear una empresa que va a administrar el metro de Bogotá, otra que se va a llamar Buses de Bogotá, con la control y la supervisión de todo este aparato que ya está funcionando en Bogotá, y una en asocio con la región circunvecina, el departamento de Cundinamarca, que será la férrea regional. Esta es la solución técnica que necesita Bogotá y su región para atender los problemas de movilidad. ¿Es esto lo que usted podría ver como una solución técnica irresponsable? No, eso me parece bien que se haga se organicen las empresas de esa manera, pero yo lo que diría son cosas muy elementales, primero que eso, con esa empresa o sin esa empresa, ¿por qué no se arreglan las puertas de las estaciones de Transmilenio? Es algo tan elemental. ¿Qué estamos esperando? ¿Que empujen a un grupo de 3, 4, 5 personas cuando viene un bus y las maten? ¿Qué estamos esperando para arreglar el problema de las puertas? Segundo, hagamos unos estudios mínimos de costo-beneficio, con números. La pregunta es, ¿qué es lo que hace un tranvía que no haga un bus, fuera de costar el doble o el triple? ¿Qué es lo que hace? Fuera de eso, los tranvías no pueden cambiarse. Los trenes ligeros, digamos, si usted tiene Transmilenio entrando en la troncal del ferrocarril, si fueran buses, los buses pueden salirse y meterse por otras troncales. En cambio, con el tranvía, habría que bajarse, caminar, esperar al siguiente bus, etcétera. Tiene menos capacidad, cuesta más. Entonces, hagamos unos estudios serios de costo-beneficio, porque la plata es muy escasa, Nosotros tenemos que en Bogotá, hay más de 1 millón de personas sin pavimento. En Bogotá tenemos más de 1 millón de personas sin pavimento, más de 400.000 niños que salen a caminar entre el barro todos los días. ¿Qué se está haciendo al respecto? Es que eso no es atractivo, eso no llama la atención, eso no genera programas de televisión. Entonces, ¿cómo vamos? La movilidad incluye todo. Vuelvo a señalar, la primera movilidad son las aceras. Las ciclorrutas, ¿qué es lo que se está haciendo serio para hacer ciclorrutas? Se podría hacer perfectamente una super ciclorruta, por ejemplo, a todo lo largo de la autopista norte, Caracas, etcétera, incluso quitándole un carril a los automóviles. Hoy algo muy interesante, mire, cuando nosotros comenzamos con las ciclorrutas, pues no existían ciclorrutas en París, ni en Londres, ni en Madrid. A mí me tocó inventarme hasta la palabra ciclorruta, porque eso no existía. Y en ese momento, 0% de la población se movilizaba en bicicleta, tal vez 0.1, 0.2. Hoy, casi 7% de la población se moviliza en bicicleta y 19% en carro. ¿Qué significa eso? Que por cada 3 personas que van en carro, 1 va en bicicleta. Esto ya es una cifra importantísima. Sin embargo, no tenemos realmente grandes troncales para bicicletas, se le da muy poca importancia a la bicicleta, se protege muy poco la bicicleta. Entonces, este es un tema que también es importante, no es algo menor, no es un juguete, no es una cosa. Entonces, yo creo que hay muchas cosas por hacer, pero con una visión global que, como le decía inicialmente, comienza por ver dónde crece la ciudad. Si la ciudad crece, por ejemplo, en el Valle de Sopó, como van a lograrlo con estas autopistas que de manera irresponsable está haciendo el gobierno nacional, sin ninguna planeación urbana, con el túnel que autoriza en la 170 el gobierno distrital, estos desarrollos en Sopó y La Calera son imposibles de atender con transporte masivo.
Entonces van a meterle a Bogotá decenas, cientos de miles de carros que van a agravar el problema del tráfico. Entonces el tema de la movilidad comienza desde dónde crece la ciudad, cómo crece la ciudad y, como le decía, cosas muy elementales. Termino con una cosa. El recurso más valioso de una ciudad es el espacio vial. Podríamos encontrar diamantes o petróleo bajo la ciudad de Bogotá y no es tan valioso como el espacio entre los edificios. La pregunta es cómo distribuir ese espacio entre los peatones, las bicicletas, el transporte público y los carros. Personalmente creo que lo democrático y lo técnico es tener ese orden. Primero peatones, luego ciclistas. Debería haber ciclorrutas protegidas en todas las vías, excelentes aceras y carriles exclusivos para bus. Si tuviéramos carriles exclusivos para bus en todas las vías, que no haya nunca un bus en un trancón, nunca un bus en un trancón, Bogotá podría convertirse en un ejemplo de movilidad para el mundo. Es Enrique Peñalosa, experto internacional en temas de movilidad, exalcalde de Bogotá, conocedor del sistema Transmilenio, toda vez que fue el alcalde, el gobernante local, quien lo implementó en la capital colombiana. Gracias por atendernos precisamente desde el occidente de Bogotá.